El tracoma es una infección bacteriana que afecta a los ojos. Es la principal enfermedad prevenible causante de ceguera a nivel mundial. Esto quiere decir que es altamente contagiosa. Es tan contagiosa que te puedes contaminar cuando haces contacto con superficies como picaportes, como la ropa, e inclusive se puede transmitir por saliva cuando das besos o por bebidas compartidas. También puede ser contagiada por contacto de la piel. El día de hoy tenemos un experto en el tema. Nada más ni nada menos que el referente del Ministerio de Salud de Colombia acerca de tracoma. Así que, bienvenidos. El día de hoy nos acompaña el doctor Julián Trujillo. Él es bacteriólogo y laboratorista clínico, con 25 años de experiencia profesional en áreas técnicas y administrativas de laboratorios clínicos y de salud pública en las áreas de epidemiología y salud pública, con un énfasis especial en la prevención, control y eliminación de enfermedades transmisibles a nivel departamental, nacional y supranacional. Es especialista en administración y gerencia de sistemas de gestión de la calidad. Es egresado del programa de formación en epidemiología para gestores de salud del Johns Hopkins Bloomberg School y candidato a magíster en epidemiología. Actualmente es el coordinador del Grupo de Gestión Integrada de las Enfermedades Emergentes, Reemergentes y Desatendidas en la Subdirección de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud y Protección Social. Además, es profesor universitario en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Bueno, estimados seguidores, bienvenidos de nuevo a Hablando con Gabriel. Hoy tenemos un personaje, un invitado, pero ¿qué digo? El invitado, señoras y señores, que vamos a hablar con él de un tema importantísimo que es el tracoma. Entonces, estimado profesor Julián, bienvenido. Muchísimas gracias, profesor Gabriel, muy amable por su invitación. Es un gusto estar acá en su canal haciendo parte de la comunidad virtual que ha conformado de salud visual. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, esto es un tema que es bastante álgido, pero tiene una cosa que a mí realmente me preocupa, que a veces es desconocido. Inclusive es desconocido para los mismos profesionales de salud, mucho más va a ser desconocido para el público en general que nos sigue en nuestro canal. Entonces vamos a empezar por la primera pregunta, estimado profesor. Hablamos mucho de qué es el tracoma y que tenemos que tener mucho cuidado con el tracoma y que qué susto el tracoma, pero explícanos, ¿qué es el tracoma? Ok, bueno, el tracoma entonces es una enfermedad infecciosa producida por una bacteria que se llama la Chlamydia trachomatis. Es una bacteria intracelular, es diferente a la que conocemos que afecta el tracto genital, porque los serotipos acá son diferentes, son los serotipos A, B, PA y C. En cambio, los de la clamidia genital, entonces son de la E en adelante. Es una infección entonces que afecta específicamente los ojos y en los ojos específicamente la conjuntiva y la córnea. Es una infección que es autolimitada, es decir, las personas y sobre todo en la fase aguda de la enfermedad, que se parece mucho a cualquier otra conjuntivitis, las personas desarrollan una infección que generalmente es autolimitada, es decir, no se hace ningún tratamiento y al cabo de unas 4 o 5 semanas, pues digamos que ese párpado que está normalmente infectado se recupera. Lo que sucede con el tracoma y que es muy especial en esta enfermedad es que el organismo no prepara una respuesta inmunológica para cuando viene por segunda o tercera o múltiples veces esta bacteria. Entonces, cada vez que ocurre ese contacto con el agente, en este caso la clamidia, el párpado entonces empieza a hacer un proceso inflamatorio y esa acumulación de infección, de inflamación, ¿cierto? Se vuelve crónica y va empezando a degenerar el párpado. Ese párpado, cuando ya, digamos, ha tenido un determinado número de infecciones, se habla en modelos matemáticos que aproximadamente 70, 80 infecciones a lo largo de la vida,
empieza a endurecerse, empieza a cicatrizarse por dentro, y esa cicatrización hace que se retraiga un poco ese párpado hacia adentro, y las pestañas, que normalmente están apuntando hacia afuera, pues empiezan aquí en este caso a doblarse hacia adentro y empiezan a tocar el globo ocular, y con la acción del parpadeo pues empieza a rayarse esa córnea, y es lo que genera la ceguera. Es una ceguera que es irreversible. Pues no se puede hacer absolutamente con una persona que ya está ciega por tracoma, porque digamos su córnea está mal y no se podría de todas maneras trasplantar, porque además su párpado por dentro está mal. Entonces esa fricción y esas cicatrices hacen que rechace cualquier opción, digamos, de trasplante. Entonces, pues esa es la tragedia del tracoma. Es una enfermedad pues realmente muy lamentable, que se concentra en personas en situación de pobreza, con dificultades o problemas básicamente relacionados con la higiene. Entonces esta bacteria se encuentra normalmente en las vías, en las fosas nasales, en las secreciones nasales y oculares. Entonces cuando hay contaminación, digamos, de una persona a otra directamente, cuando los niños infectados juegan con niños sanos y demás, se transmite la bacteria, o también cuando hay objetos, digamos, que se contaminan con esas secreciones, un lapicero, una prenda de vestir, una mamá que le limpia los moquitos a su niño y las lagañas con la ropa y después carga al bebé pequeñito, pues esta es la forma como se transmite la infección. Uy, profesor Julián, usted nos deja acá dos puntos supremamente importantes. El primero, como pueden ver, estimados seguidores, es un tema muy complejo, pero también es peligroso desde el punto de vista no solamente del daño que causa a nivel ocular, inclusive, y lo hemos visto en algunos otros programas, el último reporte de la Organización Mundial de la Salud en octubre del 2019, en donde nos habla de algunas de las posibles enfermedades prevenibles que causan ceguera, tenemos el tracoma dentro de las 5 primeras. Entonces es importante lo que estamos escuchando nada más ni nada menos de un experto, y aparte de eso entendamos que es una situación que no solamente es de fase aguda, es decir, una fase inicial, sino que puede ser de carácter repetitivo hasta causar un daño permanente tanto en la parte palpebral como también en la parte corneal debido a eso. Me imagino que es porque mueve exactamente la pestaña hacia adentro y comienza a generar un tema que se llama criquiasis. Muy bien, bueno, profesor, excelente, muy bien la entrada, gracias por ilustrarnos y darnos como ese contexto de qué es el tracoma. Vamos para una segunda pregunta, que esta es muy álgida porque le presentan un mundo de mapas y un mundo de cosas y le señalan con colorcitos y a veces queda uno como pensando, ¿y estos colorcitos qué son? Entonces, ¿cómo la distribución de este tracoma en el mundo, pero principalmente cómo la situación geográfica en donde se presenta en nuestro país? Ok, perfecto. Bueno, el tracoma tiene una amplia diseminación a nivel mundial, o sea, históricamente se menciona que ha sido endémico en todos los continentes y en todos los países. Estoy hablando de siglos atrás. Hay personajes de la historia muy famosos como Homero, como Cicerón y muchos otros, Galilei, que tenían tracoma y quedaron ciegos por tracoma. Lo que sucede es que en la medida en que los países fueron, digamos, desarrollándose y fueron mejorando su calidad de vida, su acceso a condiciones mejoradas de saneamiento básico, entonces las personas tuvieron mejores comportamientos de higiene, y el simple hecho, digamos, de lavarse la cara regularmente, el simple hecho de empezar a utilizar jabón en esas rutinas de higiene, entonces mejoró mucho la situación del tracoma en muchos de esos países, a punto de que se eliminaron en muchos de ellos sin que en ese momento existieran los antibióticos. En este momento, la Organización Mundial de la Salud reconoce aproximadamente 44 países que son endémicos para tracoma. En este momento, el más afectado
de los continentes es el África, y dentro del África el más afectado es Etiopía. Etiopía es impresionante, concentra más o menos el 50% de la carga de enfermedad, de casos de triquiasis tracomatosa. Muchísimas personas, digamos, allá ya están ciegas, y es donde se adelantan las campañas más agresivas con colaboración de muchos socios internacionales para eliminar esta patología allá, pero también alcanza a otros países africanos del África subsahariana, alcanza países asiáticos. Bueno, recientemente China, uno de los grandes allí, eliminó el tracoma como problema de salud pública hace poco también. En nuestro continente, en América, entonces tenemos conocimiento de México, que también eliminó el tracoma hace poco en un foco que tenía en el estado de Chiapas. Y en Guatemala existen también otros que sí tienen en este momento un foco activo para tracoma. Nosotros en Colombia somos de los primeros países también en identificar esos focos. En el año 2010 realmente se hizo la publicación, pero esto eran trabajos que venían más o menos desde el año 98 en el departamento del Baupés específicamente. Está también Venezuela. Nosotros, si bien Venezuela no ha hecho una encuesta de prevalencia para declarar su endemicidad para tracoma, pues ya sabemos por los ejercicios conjuntos que se han hecho en la frontera que existe el tracoma ya por lo menos en el estado de Amazonas. Brasil históricamente ha reconocido el tracoma desde hace más o menos 80 años, y el país, digamos, el Ministerio de Salud y sus estados han intervenido mucho esa problemática. Actualmente su foco también está en la Amazonía, entonces compartimos un foco, gran foco en la Amazonía, que compartimos con Venezuela, Brasil, Colombia, Perú. También eso es otro de los países afectados, y realmente, digamos, desconocemos que otros países pueden estar afectados. Lo que pasa es que el tracoma, como bien lo decía el profesor Gabriel, nosotros siempre y cuando sospechemos de la enfermedad lo empezamos a buscar y lo empezamos a identificar. En los países de las Américas probablemente existan otros, existan regiones, departamentos, municipios, estados, provincias afectados que no conozcamos en este momento, que sean endémicos para tracoma, pero pues lo importante es que pues la reflexión aquí es que toca buscarlo para poderlo encontrar, ¿no? Y por último, el otro de los digamos países más afectados, y que es el único país desarrollado que en este momento tiene tracoma, es Australia. En sus aborígenes allá desde hace mucho tiempo se reconoce esta patología, y allá están en proceso de eliminación también. Oh, qué buen dato. No lo tenía contemplado Australia siendo un país de primer mundo que estuviera ahí dentro de ese grupo de gente que tiene tracoma. Bueno, excelente. Bueno, profesor, acá viene otra cosa. Listo. Esto es desde el punto de vista gubernamental, desde el punto de vista de salud pública, porque miren, estimados seguidores, la salud pública no es solamente de un país. Este es un claro ejemplo. Tenemos en una misma frontera 4 países interviniendo para una situación de salud pública principal y que afecta a los 4. Así estén cada uno identificados y pues obviamente manejados por sus secretarías de salud o por sus ministerios de salud, dependiendo la constitución de estado que tengan. Pero viene otra cosa. Eso es desde el punto de vista gobierno. Pero yo, persona del común, ciudadano común y corriente, que estoy en una zona endémica, que estoy en esa zona ahí pendiente, ¿qué debo hacer para que yo no me pueda contagiar, en este caso, la Clamidia trachomatis, que es la que causa el tracoma? Bueno, realmente para adquirir, digamos, la infección y para que la infección, digamos, haga sus estragos, ¿cierto?, a nivel clínico, para que se exprese, digamos, con todo su fisiopatología, es difícil que pues, digamos, que las personas que vivimos, digamos, en la ciudad, que tenemos acceso a medidas de agua, de saneamiento, de higiene, que utilizamos regularmente jabón en nuestras rutinas de higiene, es muy difícil que nosotros
nosotros, digamos, desarrollemos un cuadro clínico de tracoma. Puede ser que por algún mecanismo, en algún momento accidental, a través de objetos contaminados, podamos hacer que la clamidia llegue, digamos, a nuestra mucosa ya ocular, pero no quiere esto decir que vaya, digamos, a desarrollarse, digamos, el cuadro patológico y toda su expresión clínica. Entonces, pues el mensaje es simplemente en los departamentos que no son endémicos, ¿cierto? Para la población de esos departamentos, es que es muy importante mantener esas rutinas de higiene facial, retirarse los moquitos y las lagañas de los niños. Es muy apropiado a veces, por ejemplo, en poblaciones indígenas o en otro tipo de grupos étnicos o en poblaciones, digamos, más pobres, es muy frecuente ver a los niños así con su cara sucia por las secreciones, y esto es lo que se constituye en un factor de riesgo para la transmisión de la enfermedad. Entonces, pues el mensaje es mantener la cara de los niños muy limpia, las manos de los niños muy limpias, y sobre todo también que no se compartan objetos como por ejemplo las toallas, las prendas de vestir de entre un niño y otro, por lo menos sin lavarse entre uno y otro, para que no exista ese problema, ese tema de la transmisión. Y ya en las áreas que son endémicas, entonces, que esa era otra de sus preguntas, en nuestro foco está delimitado, está en los departamentos de la Amazonía y la Orinoquía. Entonces, Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada en este momento son los que tienen una encuesta de línea de base de prevalencia con todas las características que exige la Organización Mundial de la Salud para declararlos como un foco donde allí es un problema de salud pública. Se descartó la presencia en Putumayo y en el Caquetá. Sí, no, muy baja la prevalencia, menor del 5% de inflamación tracomatosa folicular en los niños. Por eso entonces no es un problema de salud pública en esos dos departamentos. Y tenemos pendiente un poquito hacia arriba en el departamento del Meta, ya sabemos, de 3 municipios en donde hay bastante población indígena allí, que probablemente van a tener el tracoma. Estamos pendientes de hacer la encuesta de prevalencia para declarar esos focos, ¿no? Entonces el mensaje en esas poblaciones endémicas pues es que tienen que mejorar muchísimo sus rutinas de higiene, y especialmente las de los niños. Los niños son los que concentran sobre todo estas formas agudas que se transmiten de una persona a la otra. Los niños pequeñitos, desde los 6 meses de edad, uno encuentra que ya son seriamente afectados. Entonces es muy importante, digamos, mantenerlos bien aseaditos, lavarse mucho las manos antes de tocarlos, lavar sus prendas de vestir, enseñarlos cuando ya están grandecitos a que no es normal y no es adecuado estar con esos moquitos y esas lagañas allí expuestas, y con eso vamos a hacer muchísimo para interrumpir la transmisión de la enfermedad. Y pues allá hay que hacer algo adicional, y es dar medicación masiva a la población. Específicamente lo que damos es acitromicina en el marco de una estrategia de atención primaria en salud que debe llegar a toda la población independientemente de su estado individual de infección. Se le da a todos simplemente por vivir en unas zonas de riesgo, y se repite algunos años dependiendo del nivel de prevalencia basal, hasta que una encuesta de prevalencia diga que ya se puede interrumpir esta administración masiva de este medicamento. Ok, perfecto. Bueno, está claro. Entonces, cuidado a aquellos que estamos en la zona endémica, pero también aquellos que viajemos a estas zonas. No necesariamente pues yo tengo que estar conviviendo ahí para poder tener el contagio, sino de pronto si yo estoy yendo o viniendo a estas zonas, podemos tener también este contagio. Bueno, viene un tema y de pronto para entrar en contexto para aquellos seguidores que de pronto no manejan muy bien esta parte. En Latinoamérica, el optómetra, o como lo llaman en otros países, el optometrista licenciado, es decir, el que es profesional, está dentro de la atención primaria en salud. Inclusive en Colombia, a partir del 2017, el optómetra, dentro de una serie de cosas y modelos como son el MIES, modelos integrales de atención en salud, las rutas RIA, rutas integrales de atención en salud, y ahorita con el MAITE, que es el modelo de atención integral territorial, ha hecho que el optómetra comience a tener un mayor rol dentro de la parte de atención primaria de salud visual y ocular.
obvio, como complemento de nuestro par natural, que es el médico oftalmólogo. Pero viene la gran pregunta. Teniendo en cuenta esto, que en muchos países de Latinoamérica el optómetra o optometrista es la puerta de entrada para toda esta parte de prevención, promoción, educación y sensibilización de la salud, incluyendo la salud pública, ¿cuál cree usted, profesor Julián, que debería ser el rol del optómetra para diagnosticar y, en su caso, si pudiese, tratar temas de salud visual y ocular desde el punto de vista del tracoma? Bueno, sí, es realmente una pregunta muy importante. Nosotros, digamos, desde el nivel nacional estamos emprendiendo toda una campaña y nuestro programa apunta hacia la eliminación del tracoma como problema de salud pública. Eso tiene unos desafíos pues muy importantes, y sobre todo si lo que les contaba, esa enfermedad está justo en donde la población es más difícil de intervenir, porque son poblaciones indígenas, porque son poblaciones dispersas, porque los costos operativos de intervenir en el Amazonas es muy diferente, porque hay tratamientos desde la medicina tradicional, digamos que no necesariamente son compatibles con lo que nosotros consideramos como el ideal de un tratamiento. Digamos, este tipo de barreras es algo que representa un desafío muy importante. Los optómetras, especialmente pues como profesionales de la salud visual, son absolutamente imprescindibles. Nosotros tenemos un protocolo de vigilancia del tracoma, específicamente de la triquiasis tracomatosa. Es un protocolo que se operativiza desde el Instituto Nacional de Salud, así como cualquiera de estos otros eventos que se vigila y se notifica obligatoriamente y semanalmente desde la IPS hasta el municipio, desde el municipio al departamento, del departamento al Instituto Nacional de Salud y luego al Ministerio. Asimismo, en esa dinámica está el tracoma. Entonces, pues digamos que el mensaje acá para los optómetras, que justamente son quienes están atendiendo en primera instancia a las personas, puede que sea por otros motivos diferentes, ¿cierto? Porque muy probablemente la gente ni siquiera va a sospechar de la enfermedad, y como decíamos hace un momento, a veces ni siquiera los profesionales oftalmólogos siempre piensan en la posibilidad de estar enfrentados frente a un tracoma, porque hay múltiples causas de triquiasis, por ejemplo. Entonces es muy importante que esté preparado ese optómetra para reconocer eventualmente los casos de triquiasis que le llegan a su consultorio, para diferenciar y hacer un primer filtro de esos que pueden ser por tracoma, en donde básicamente la triquiasis está claramente en el párpado superior. Lo más frecuente de encontrar la triquiasis por otras causas es en el párpado inferior. Acá en el caso de tracoma siempre compromete el párpado superior, y en algunas ocasiones, dependiendo de la severidad, puede comprometer también el inferior, ¿sí? Puede o no haber entropión en ese párpado, y algo que es muy característico es que cuando se vierte ese párpado se encuentran cicatrices ahí en la mucosa tarsal, unas cicatrices que son como unas bandas blanquecinas, como unas placas, como unos telarañas, y se nota claramente como un engrosamiento. A veces es difícil observarlos en algunos pacientes, pero digamos que un optómetra tiene pues las habilidades y las competencias como para identificar esto, y ese es el primer llamado. Entonces, que cuando en su consultorio se enfrenten a un caso de triquiasis tracomatosa, independientemente del número de pestañas que estén en contacto con el globo ocular, y si son de párpado superior, entonces es muy pertinente que se haga ese tipo de notificación, que informen adecuadamente al paciente sobre lo que tiene que hacer y sobre la importancia, digamos, de que en este caso lo valore un oftalmólogo especializado en cirugía plástica ocular. Ojalá que tenga la experiencia de trabajo en el tracoma, para que se defina cuál es su mejor, tratamiento. El tratamiento en el tracoma, digamos, hemos observado que pues, por la falta de atención en algunos sitios de estos donde vienen los pacientes, estamos hablando de la Amazonía, donde pues el sector salud no tiene la mejor presencia, ¿cierto?
digamos, allá las personas se autodepilan con una resina de un árbol, se arrancan las pestañas, pero esto es un mecanismo, digamos, temporal, porque pues sabemos que las pestañas van a volver a crecer y van a seguir lesionando el ojo, y a veces pues el hecho de arrancarlas de cualquier manera entonces hace que esa puntica de esas pestañas se vuelva incluso más filosa y lesione de alguna manera, de una manera peor la córnea. Entonces, lo que nosotros hacemos es educar a las personas sobre la importancia de que consulten y de que acepten eventualmente una cirugía que la que recomienda hay dos técnicas quirúrgicas que recomienda la OMS, son cirugías hechos por personas que tienen un entrenamiento, ¿cierto?, para hacerlas. Una se llama rotación tarsal bilamelar, que es como de la escuela americana, esa es la que hemos utilizado acá en Colombia y la aplican los cirujanos oculoplásticos, y la otra se llama Trabut, que es como la otra escuela, digamos, inglesa, y la que se usa, digamos, mayoritariamente en estos países africanos. Entonces, digamos que eso sería el mensaje para los optómetras, por supuesto. Entonces, reconocer, sospechar de la enfermedad, notificar en caso de que se presente alguno de estos casos, hacer educación al paciente sobre la importancia de que reciba un tratamiento quirúrgico para que no se vaya a quedar ciega esa persona, y eventualmente hacer pues un diagnóstico diferencial que permita esclarecer, digamos, otras causas de triquiasis que pueden ser el motivo, digamos, de la consulta en ese momento. Perfecto, profesor. Entonces, resumen, estimados colegas, todo no pueden ser gafitas, todo no pueden ser lentes de contacto y todo no puede ser rehabilitación visual ortóptica. Tenemos que estar preparados, entendamos que somos atención primaria en salud. El profesor Julián nos acaba de decir, el Instituto Nacional de Salud tiene un protocolo y existe toda una serie de procesos para hacer el reporte con base en un diagnóstico diferencial y poder encaminar a este paciente para que tenga un tratamiento a tiempo y correcto del problema. Bueno, profesor, vamos a cerrar con la última pregunta. La última pregunta es, ¿qué recomendaciones nos da usted cuando ya definitivamente estoy diagnosticado? ¿Cuál será esa ruta? Estoy diagnosticado con tracoma y no hay nada que hacer. ¿Cuál será la ruta? ¿Qué tengo que hacer yo dependiendo en qué parte del sistema de seguridad social estoy yo acá en Colombia? Bueno, entonces, cuando es una persona adulta, entonces ya suponemos que el estadio de la enfermedad por el que consulta o que ya se diagnosticó es la triquiasis por tracoma, es decir, la forma avanzada de la enfermedad. Entonces, lo primero es muy importante notificar ese caso, es decir, y acudir, digamos, a las autoridades de salud, autoridades sanitarias locales respectivas, para que ese caso, digamos, sea notificado y captado a través del sistema de vigilancia. Ese sistema de vigilancia nos hace generar una alerta a nosotros, porque, por ejemplo, si ese caso viene de un departamento que no es endémico, pues tendríamos que hacer inmediatamente una visita epidemiológica de campo, ¿cierto? En compañía obviamente con las autoridades, las personas de vigilancia de las secretarías de salud, para ver si alrededor de esa persona que se identifica hay más casos de triquiasis tracomatosa, ¿sí? O si hay niños especialmente que tengan las formas agudas de la enfermedad, es decir, que el foco, digamos, esté de alguna manera activo. Puede ser que persistan personas que tienen triquiasis porque hace mucho tiempo en ese municipio, digamos, las condiciones eran muy malas en términos de acueductos, de alcantarillados y demás. Puede ser que esa persona quedó con la secuela de por vida, quedó con la triquiasis, digamos, secundaria a eso que vivió en su niñez, y que no exista transmisión activa alrededor de ese foco. Entonces, esa persona que ya digamos está afectada, entonces la recomendación es que consulte a su médico, pero nosotros insistimos en el marco del protocolo de vigilancia. No todos los médicos están bien formados para reconocer esta enfermedad, ¿cierto? No han tenido, digamos, la experiencia de
de diagnosticar, digamos, los casos o de conocer casos de personas afectadas con triquiasis por tracoma. Entonces, lo que sugerimos es que se haga esa interconsulta con la red de oftalmología y, pues, digamos, nuestro equipo de oftalmólogos, que son los que han estado, digamos, participando de las jornadas quirúrgicas de tracoma, pues han venido haciendo como toda una comunidad y posicionando también el tema en diferentes espacios, en congresos y demás. Entonces la idea es que cuando es dar a conocer esto a la red de oftalmólogos, a los profesionales en oftalmología, para que de alguna manera ese caso reciba el mejor tratamiento y en manos de las personas más capacitadas para hacerlo. Exacto, esa sería como la indicación, y muy importante notificar en el sistema de vigilancia, porque eso nos alerta a nosotros para precisamente tratar de incidir en que los cirujanos que ya tienen la experiencia sean quienes atiendan a esos pacientes. Perfecto, profesor Julián. Muy clara la ruta que debemos seguir frente a este tema, y no debemos desconocer que existe, y que aparte de eso tenemos que ser pieza fundamental en controlarlo y, como dice el profesor Julián, erradicarlo de nuestro país. Bueno, hasta acá hemos llegado en esta emisión de Hablando con Gabriel. No olvides darnos like si te gustó, suscribirte y hacer que todas las personas que conozcas se suscriban a nuestro canal para hacer esta familia latinoamericana cada día más grande y mucho mejor para todo este tema que venimos manejando en salud visual y ocular. Y recuerda que esto fue salud visual de corazón, pero sobre todo con convicción.